El zaguán geográfico de la Puerta de Andalucía se inscribe en estas tierras de Jaén que se tienden a los pies de la Sierra Morena. Es la zona central de la comarca norte, donde tomó asiento el pueblo de Guarromán, instalado dentro de un entorno caracterizado por tierras antaño codiciadas por sus recursos mineros y hoy convertidas en grandes áreas adehesadas, donde pintea el eucalipto que se erige entre arbustos y chaparros por los espacios de suave orografía, ligeramente quebrados y limpios de espesuras vegetales, apartados de las grandes extensiones que ocupa la especie arbórea que reina en la zona, el olivar. Fueron las tierras que sometió a su proyecto de colonización el intendente Pablo de Olavide bajo el reinado de Carlos III, con el que se puso en práctica la filosofía de la Ilustración. Desde hace más de un siglo, las grandes transacciones de ganado bravo proliferan por estos lugares, desarrollando una continua e intensa actividad que se encarga de suministrar material bovino para multitud de espectáculos de diversa índole y convierte a los campos de Jaén en centro de peregrinaje para los representantes de los más variados rangos, dentro de los gremios de jerarquía taurina, promoviendo hierros ganaderos como el que luce el capitel de estas pilastras de piedra que forman la portada de la finca de una ganadería de notable prestigio, dirigida por un hombre de letras, enamorado del toro y del campo, Francisco Javier Araúz de Robles y López. En el cortijo de Burguillos, el caballo de pelo encanecido tiene dispuestos sus lomos para recibir la montura que ya están preparando los integrantes de la familia Araúz de Robles en estas instalaciones, en las que las dotaciones preparadas para su ocio y esparcimiento conviven con la sobriedad del diseño arquitectónico. Un grupo de jinetes, entre los que abunda una nutrida tropa infantil, acompañados por un retozar de perros, trinar de pájaros, se apresta a salir al campo. Son los hijos y nietos del ganadero. Javier, el padre, va acompañado por sus hijos Pablo, Lourdes, Álvaro y Javier, y también por su hermano Gonzalo. Marchan todos en grupo compacto, cabalgando al paso por el claro sendero que les conduce a los abruptos aposentos de los toros, entre las barrancas y espesuras de esta finca, que comprara su padre y abuelo para recriar el ganado heredado en el año 1978. Esta finca, que bueno, son dos, porque son la colonia de Silla de Burguillo, está en la provincia de Jaén y concretamente en el término municipal de Guarromán. Está más próxima a Bailén, conforme han podido comprobar al venir con los coches, pero el término municipal al que pertenece es Guarromán. Es una de las tres fincas que tenemos dedicadas al ganado bravo. Un ganado bravo que puede ser ejemplo de heterogeneidad. Se pueden ver animales de pelo colorado, castaño, negro, melocotón y cárdeno o entrepelado, todo ello motivado por lo variado de sus orígenes. Los toros presentan, no obstante, la uniforme característica de la seriedad,
motivada por su musculada morfología y la notable dimensión y afinamiento de las defensas. Son toros agalgados, degollados de papada y con morrillos de prominencia no muy desarrollada. Resulta difícil instalar a estos toros dentro de los encastes que dominan la actual cabaña brava española. Podría decirse que tienen aportaciones de las más variadas sangres, pero sin el acento fijado específicamente en una de ellas. Todo apunta a que ya algunos parientes lejanos del actual ganadero, en la línea de tíos abuelos, mantenían una pequeña punta de reses en los escarpados parajes del pueblo jaenero de Navas de San Juan, con lo cual se inicia una línea dinástica de criadores de reses bravas que culmina con quien, en la actualidad, maneja estos toros tan arrogantes de aspecto como variados de pelo. Vean, si no, cómo se reúnen capas tan diversas dentro de un conjunto de hechuras uniformes. A los pelajes tan contrastados ya descritos se une el ensabanado botinero y bocinegro. ¿De dónde provienen tantos y tan acusados matices cromáticos? ¿Quién o quiénes se han encargado de la convivencia de hechuras tan parejas con entonaciones tan diversas? Al parecer, la multiplicidad de sangres que formaron esta ganadería fueron tomadas en sus comienzos de forma aleatoria con esa informalidad caprichosa de que hacían gala los ganaderos de antaño. Más aún en estas tierras de Jaén, tan proclives a la compraventa de ganados donde los tratos se convenían entre merinas, cochinos, caballos, mulos, toros y vacas. Quizá habría que indagar acerca del origen de las reses que reunió por estos pagos un ganadero llamado Rufo Serrano en la primera década del pasado siglo. Fueron sin duda producto de compras y cambios con otros ganaderos y tratantes de la zona, a la que llegó también un novillo de los campos colmenareños de los herederos de Vicente Martínez, y que podría traer sangre ibarreña del toro diano, mezclada con las anteriores de Gijón y Concha y Sierra. Del tal Serrano el ganado pasó por las manos de Mariano García de Lora hasta ser adquiridas por José María Araúz de Robles, a los pocos años de finalizar la Guerra Civil Española. De entonces acá, dos son los encastes que predominan en la actual ganadería. Esta es una ganadería en que se mezclan fundamentalmente dos sangres, que son Saltillo y Parladé. Parece que hay otras sangres, y en esto obviamente nos tenemos que remitir a lo que dicen los antecedentes de la ganadería, los que se nos dijeron en el momento que la compró mi padre, estamos hablando del año 44, pero la verdad es que ni sabemos en qué proporción se mezclaron esas sangres, ni sabemos cuáles son las otras que han participado también en la creación de la ganadería. Tenemos ahí un desconocimiento que al final a lo que te lleva es a entender que lo que tienes es una ganadería absolutamente propia, sin ningún origen definido, con un encaste también propio, así lo sostiene todo el mundo, que somos un encaste propio. En efecto, el encaste Araúz se ha consolidado en estas tierras cuyas ondulaciones se recortan sobre el cielo de la incipiente Andalucía. Tierras también de heterogénea composición, como el ganado que las habita. En la finca Los Cerrillos, denominada así por su quebrada orografía, están las vacas. Se encuentra ubicada en el término municipal de Andújar y acoge a 250 madres que se distribuyen por un terreno escarpado de abundante frondosidad. En Burguillo se crían los machos y se reciben a las becerras que participan en los tentaderos. Los toros de salida o de saca se agrupan en un número aproximado de 40 para abastecer la demanda de corridas de toros que se lidian por temporada. Los toros de Araúz son hermosos, fuertes y serios,
Se reseñan por lotes en función de sus características anatómicas y de la plaza asignada para su lidia. Generalmente, los lotes de las corridas tienen toros de reserva o sobreros para cubrir las eventualidades del campo bravo. Son los accidentes o imprevistos que producen bajas a la hora del embarque. Todos los machos destinados a la lidia están reunidos en estos campos guarromanenses, por donde luce la soberbia estampa que guarda celosamente secretos de ignotos encastes y sorprendentes comportamientos. Un aliciente añadido para quien con tanta afición y cariño se dedica a su crianza. La verdad es que al tener una ganadería tan absolutamente variada, lo que te produce, por decirlo de alguna manera, es también grandes sorpresas, ¿no? Salen cada uno toros invistiendo de una manera, otros invistiendo de forma radicalmente distinta. Lo que sí se produce algo fundamental, y es que la ganadería es distinta. A mí entrar en la uniformidad, coste que esto no supone menosprecio a ninguna de las ganaderías triunfadoras de hoy en día, pero me parece que mantener todo el ganado sobre una misma línea, que es a donde estamos llegando al día de hoy, es un poco una barbaridad. Entiendo que todos los distintos encastes tienen que existir, y si hay un encaste como el que yo creo que tengo, que es absolutamente propio, pues tiene que estar ahí. El alegato del ganadero es una justificación para salirse del monoencaste que puede ser perjudicial para la cabaña brava. En esta vetusta plaza de tientas de los Cerrillos, construida a finales del siglo XIX, se debieron probar animales de las más diversas condiciones. Si las viejas piedras hablaran, evocarían recuerdos de una tauromaquia bien distinta a la actual. En estos tiempos, sorprende su tosca simplicidad y la altura de los burladeros, pero se agradece su conservación. Ya en desuso, lógicamente, la añeja plaza, en la actual y moderna de Burguillo se están preparando las faenas de tentadero. Primera operación, vestir al caballo de picar. Bien afirmado el peto protector, el caballo previamente ensillado es sometido a la prueba de carga del improvisado jinete, quien se asegura de la rigidez del atalaje y la comodidad de sus complementos. Todo el aparatoso embalaje en el que se envuelve el fornido equino debe estar firmemente enlazado, pero con la soltura apropiada para facilitar los movimientos. La operación que completa este ritual es el vendaje de los ojos del animal y el atoramiento de su aparato auditivo para evitar escorzos o esparavanes cuando la becerra se haga presente en el ruedo. Las becerras llegan hasta la corraleta dirigidas por un manso avezado en estos menesteres. Él solo se basta para depositar en su nuevo alojamiento a este variopinto lote de lustrosas heralas. En el palco se ha instalado María Dávila, esposa del ganadero. En el ruedo, el mayoral Antonio Luna pregona la identidad de la becerra. El mayoral ejerce de picador y uno de los toreros de torilero. El primer encuentro de la vaca con el caballo es minuciosamente observado por los presentes, especialmente por la ganadera consorte, que toma las notas oportunas. Pero ¿quién es el torero? Ahí lo tienen, Francisco Javier Araúz de Robles. Toda una vida junto al toro bravo en el campo y manejando con suavidad y templanza los trastos de torear. Primero con la mano derecha, ahora con la izquierda. El arte del toreo no tiene secretos para este veterano aficionado práctico, reputado jurista, que cambia con harta frecuencia la aplicación de la legislación vigente por una tanta de pases naturales. Uno de los nietos también toma nota de lo que el abuelo es capaz de hacer en el ruedo,
con sus 71 torerísimos años. Toda una lección magistral que solo se puede ver en esta casa ganadera, a donde los toreros, si acuden, es de visita. Solo torean, y cómo torean, los ganaderos. Ahora es Javier, uno de los hijos, quien toma el relevo del padre. En Burguillos el picador es el mayoral, los toreros los ganaderos, y quien toma notas la ganadera. Todos opinan, todos califican, y se toma la puntuación más baja obtenida. Es un curioso pero sin duda eficaz método selectivo. Entretanto, Javier Araúz, hijo, se explaya por naturales y le pone ritmo y sentimiento a cada muletazo. No es un profesional del toreo, pero es un torero de una pieza. Ciertamente esta competición familiar puede despertar algún conato de competencia, sobre todo en los hijos. En el padre no. Francisco Javier Araúz de Robles tiene tácitamente reconocido y acreditado su magisterio. Dejamos a la familia Araúz con sus deliberaciones acerca del comportamiento de las becerras tentadas y regresamos al campo para observar de nuevo los movimientos del toro. Lógicamente estos toros beben en el río, que sabéis está por allí abajo. La cuesta es bastante pronunciada, tienen que subir todos los días a comer. Los pesebres también habéis visto que están arriba. Con lo cual el ejercicio que hacen parece que es el suficiente. Eso no quiere decir que de vez en cuando no entremos con los caballos. Y cuando digo de vez en cuando es con cierta frecuencia. Y les empujemos para que la subida la hagan a la carrera. Tomando a este ejemplar de cresta y carúnculas carnosas como emblema de la filosofía ganadera de sus dueños, se podría decir que en estos campos el gallo, como el toro, se ofrece arrogante a la pelea. Y los cornúpetas se recrean en los ribazos del Rumblar, el río donde meten su hocico para después de sorber el agua limpia y fresca, rascarlo contra la corteza áspera y caliente de los troncos de la arboleda. Son los toros que ya están preparados para la lidia y que recorren los distintos cerrados de Burguillos, donde se reparten los animales que completan corridas y novilladas. Suben las crestas empinadas y se dejan retratar en la ladera, mostrando por unos instantes el gesto engallado que manifiesta autoridad y dominio del espacio, antes de emprender de nuevo la marcha, acelerando el paso para escalar la cuesta escarpada en la que brota la roca caliza de apreciable volumen por entre el pasto más ligero, los árboles de fina contextura y el matorral. Ascienden a las cumbres para después zambullirse en la espesura herbácea limitada por la valla que acota su territorio. Muy cerca de allí esperan los morriles del pienso, los pesebres circulares, que contienen un alimento esencial de formulación específica, que sirve de complemento al pasto que consumen estos herbívoros rumiantes para desarrollar adecuadamente su anatomía en la última etapa de su vida. Los toros se reparten por las 500 hectáreas de Burguillos y sus aledañas de la colonia. Otros machos, que ascendieron al rango de sementales, están con las vacas en los cerrillos, que abarca 890 hectáreas de terreno más abrupto. Para el estiaje, con los calores del verano, a veces los toros se trasladan a Garbancillares, la finca reserva de Araúz de Robles de superficie más reducida, 370 hectáreas, que cada vez está más despoblada de ganado bravo. Fincas todas ellas propiedad de la familia Araúz de Robles,
una dinastía ganadera que en otros tiempos algo lejanos traía el ganado hasta sus tierras de Jaén, desde las guadalajareñas de Molina de Aragón, en azarosa travesía transhumante por las llanuras de la Mancha, hasta las primeras estribaciones de Sierra Morena. Eran largos viajes cargados de peripecias, en los que el ganado a golpe de pezuña y los vaqueros a uña de caballo transitaban por sendas utilizadas como ruta obligada, una práctica habitual en estos pagos que se conocía con la frase «hacer la vereda». Eran otros tiempos y otros toros, ni mejores ni peores, simplemente distintos, que propiciaron la creación de una ganadería también de caracteres específicos. Hay que crear un toro que sea para toda la sociedad, para los distintos tipos y gentes que hay en la sociedad, ¿no? Eso es donde te lleva, lo que te lleva a la diversidad y lo que te lleva a que la gente, naturalmente, cada uno como aficionado a un determinado tipo de embestida y un determinado tipo de toreo, pues vaya más a la plaza. Hace años que se producía cuando estaban Ordóñez, Luis Miguel, Camino, etcétera, y irrumpe el cordobés. No cabe duda que es que hay alguien que viene, naturalmente, satisfaciendo el gusto de un determinado público que está yendo a los toros. Público abundantísimo, ¿eh? ¿Por qué no en el toro un determinado tipo de toro? Y conste que eso también es un síntoma claro, la forma en que se comportan los valencianos, los de Castellón, etcétera, etcétera, con los toros que corren. Ellos también eligen su ganadería, su tipo de toro, el que les gusta para correrlos por las calles. Eso es que es el que satisface mal a la gente que está allí, ¿no? Es evidente que también habría que estudiar esa sociología del toro, ¿no? En función de para qué lo quieres, dónde lo quieres y a quién vas a satisfacer con la crianza de él, ¿no? Esa hipotética sociología del toro es la que trata de estudiar Francisco Javier Araúz de Robles en estas tierras, donde los herales retozan con los cuatreños y se sumergen en la frondosidad que los alberga. El primitivo matorral que se condensaba en el Monte Bajo se ha ido limpiando en sucesivas etapas hasta convertir estos campos en una dehesa de pasto exuberante, donde el ganado bravo disfruta de las regalías naturales del entorno. En estos lugares que se enclavan en la zona ganadera más septentrional de Andalucía, las reses bravas han encontrado los espacios para su idóneo asentamiento. Francisco Javier Araúz de Robles López es ganadero de Bravo al adquirir por herencia directa las reses que mantenía su abuelo de muy diversas procedencias, logrando un tipo de toro en el que se adivina por hechuras y pelaje el origen parladeño en negros, colorados, castaños y melocotones, el saltillo en los cárdenos y entrepelados, e incluso el veragüeño en los ensabanados. Un verdadero cóctel de sangre brava que ha propiciado un animal de expresión y comportamientos singulares. También es singular el ganadero. Torea por vocación y ejerce la abogacía, habiendo prestado asesoramiento jurídico en la Unión de Criadores de Toros de Lidia, una entidad que, según su criterio, precisa la puesta al día en su estructura. Yo creo que en la Unión había que adaptarla mucho más a la estructuración territorial de España de hoy, ¿no? Las tres zonas, Salamanca, Mediodía y Centro, son insuficientes. Hoy ha surgido con una potencia bárbara Extremadura. Yo creo que las zonas de la Unión tenían que acomodarse ya a las comunidades autónomas. Cada comunidad tiene su problema, cada una tiene su forma de organizar el espectáculo taurino, los reglamentos proliferan en cada también comunidad. Creo que tener en cuenta ese dato y acomodar y adaptar la Unión a esas comunidades autónomas sería absolutamente fundamental. Dejamos al ganadero con sus reflexiones profesionales y a los toros disfrutando del albedrío de los campos de Burguillos. Las nuevas generaciones que se encargan de su crianza cabalgan en busca de la consolidación de la obra ganadera de sus antepasados. Toreros y ganaderos a la vez.
Toros de sorprendente morfología. Todo es insólito, sorprendente y gratificante en la familia Araúz de Robles.